En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el exministro Carlos Romero, quien ha analizado las declaraciones que diera el presidente Luis Arce Catacora. Mencionó que hoy el presidente estaría buscando de echarle la culpa a las crisis económicas a los legisladores. Hoy ha dicho que durante el gobierno de Evo Morales había un buen manejo económico. Carlos Mesa cuando gobernaba pues pedía limosna para pagar sueldos. Hoy Bolivia está llegando a lo mismo. El día de hoy Carlos Romero también ha planteado la nacionalización de las minas, pero aceptando las propuestas que está haciendo Rusia para construir plantas de refinado de los minerales. Evo Morales sentó las bases de la industrialización boliviana. El PBI durante el 2019 fueron de 42 millones y Bolivia recién en 4 años está alcanzando ese nivel. En 4 años Bolivia no creció nada, todo por culpa de los malos gobernantes que hoy gobiernan Bolivia. También mencionó que este año Bolivia cerrará su crecimiento con el 2%, solamente el 2% de crecimiento va a cerrar Bolivia en este año. La situación es muy crítica. El día de hoy Carlos Romero demostró que Bolivia, durante el gobierno de Luis Arce Catacora, el 2021-2022, tuvo buenos ingresos del contexto internacional. Hubo buenos precios en la venta del gas, buenos precios en la venta de aceite de soya, de harina de soya. La verdad que Bolivia pasó por uno de sus mejores momentos. Hubo mucha ganancia, mucho ingreso económico. Entonces esto echa por tierra y desmonta lo que quiso hacer creer el presidente Luis Arce Catacora cuando rindió su gestión, cuando dijo que su gestión había sido pues afectado por el contexto internacional, cuando más bien debía agradecer al contexto internacional porque fueron buenos momentos. El problema es el mal manejo de los excedentes. El gobierno no ha sabido manejar los excedentes. Eso lo ha llevado a pedir más préstamos y a adeudar a Bolivia. Hoy Bolivia está entre los 3 países más críticos y con mayor riesgo de Latinoamérica. Y al contrario, yo no sé, creo que Arce se equivocó al decir que Bolivia estaba entre las 3 mejores economías del mundo. Lo que ha querido decir es que Bolivia está entre los 3 países con mayor riesgo y eso hace pues que no haya inversión. Vamos a escuchar pasajes de este análisis que dio al respecto el exministro Carlos Romero. Cuando un equipo de fútbol tiene que iniciar un partido y el técnico o los jugadores dicen, no, que la cancha está mal, que hace mucho calor, o que la altura, o que el frío, etcétera, etcétera, o que el viaje ha sido muy largo, en fin. En lenguaje futbolístico solemos decir, están abriendo el paraguas antes de que empiece a llover, para justificar una derrota anunciada. Entonces, lo que quiero decir, Ramiro, es que el presidente Arce le está echando la culpa a la Asamblea Legislativa de la grave crisis económica que se viene en Bolivia, ¿no? Eh, lo que hay que tener claridad y la opinión pública tiene que estar clara porque no es fácil, Ramiro. Es decir, los jóvenes de este tiempo no son la generación de nuestros tiempos. En mis tiempos, nosotros teníamos que salir a marchar un mes a las calles para que el presupuesto universitario alcance para pagar los salarios de los docentes. En 14 años de proceso de cambio, las universidades no sabían qué hacer con tanta plata que recibían. Construían edificios, eh, compraban buses, muy poco creo han invertido en laboratorios, en desarrollo científico. Se han aumentado sueldos, han creado ítems que no sé qué razón tienen de ser, por ejemplo, defensoría universitaria, se han inventado, en fin, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero significar es que la generación que ha crecido durante la época del proceso de cambio es una generación que no ha tenido como contraste
las graves apreturas económicas que caracterizaban a Bolivia antes del proceso de cambio, ¿no? Recordemos a Carlos Mesa el 2004 diciendo: tengo que pedir limosna para pagar los sueldos de los funcionarios, y a David Choquehuanca diciendo ahora: no tenemos plata para pagar aguinaldo, ¿no? Entonces, claro, la gente todavía le cuesta entender. Se ha acostumbrado a que en Bolivia haya dinero, se ha acostumbrado a que no tengamos problemas económicos, porque así hemos vivido desde la nacionalización del gas, de los hidrocarburos, de los sectores económicos estratégicos. La nacionalización ha sido la base material que nos ha permitido reproducir nuestra vida colectiva eh, sin, eh, sin mayores sobresaltos, y ha sido además la base económica y material que nos ha permitido adoptar políticas soberanas como los bonos y rentas, los subsidios, las construcciones de infraestructura, los programas sociales, el programa Carmelo, etcétera, etcétera. El proceso de cambio entonces nos ha permitido adquirir soberanía política para tomar decisiones económicas autónomas. Y solamente voy a comentarle un tema, Ramiro, que es importante que la gente lo tenga en cuenta, porque resulta que este tema es tan importante que nos permite tener una comparación histórica del proceso del 52 y del proceso de cambio del año 2006 para adelante. La nacionalización de las minas en 1952. Hay un libro de Miguel Bonifaz Ponce que se llama Bolivia, Frustración y Destino. Si el auditor o el televidente que nos acompaña revisa en el internet ese texto, se va a preguntar primero: ¿por qué Bolivia, frustración y destino? Miguel Bonifaz fue un líder del Partido de Izquierda Revolucionaria. Dijo lo siguiente: si se nacionalizan las minas para recuperar el control estatal de la extracción de materia prima y exportarla como materia prima al exterior, Bolivia va a frustrar su desarrollo. En cambio, si Bolivia nacionaliza las minas, pero además acepta la propuesta de la Unión Soviética en sentido de que gratis va a instalar una planta de procesamiento y refinación del mineral para exportar el producto industrializado, Bolivia va a tener un destino promisorio, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno del MNR? No aceptó. En ese tiempo, Ramiro, imagínense, en ese tiempo, 6.000 millones de dólares significaba la instalación de los hornos de fundición, las plantas de refinación de los minerales. En ese tiempo del 52, si se hacía esta otra medida de la industrialización, el país se liberaba. Pero como hemos seguido exportando materia prima, entonces exportábamos materia prima y comprábamos la misma materia prima transformada. Exportábamos el estaño como mineral y comprábamos los productos laminados que se fabrican con el estaño. Exportábamos caro y exportábamos barato e importábamos caro, ¿no? Ese es el intercambio desigual en el comercio internacional entre el norte y el sur, que es un intercambio de expoliación de nuestras riquezas nacionales. ¿Qué ha hecho el presidente Morales? Ha nacionalizado el gas y adicionalmente ha sentado con megaproyectos las bases de la industrialización, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, eso es lo que nos ha permitido incorporar tecnología, recursos humanos, en Entel, en ENDE, en yacimientos, etcétera. Y eso nos ha permitido tener recursos
y decisiones soberanas. No teníamos nosotros que pedir la venia de la Embajada de Estados Unidos o del Fondo Monetario Internacional para tomar una medida económica. Eso es lo que se ha abandonado ahora. O sea, no es la ley del presupuesto la causante de la crisis económica. La causante de la crisis económica son otros factores que vamos a analizar en este programa. En síntesis, el presidente Arce está abriendo el paraguas antes que se inicie la tempestad, porque se viene una grave crisis económica en Bolivia y en su ley financiera, lejos de plantear alternativas para resolver, más bien ha incorporado medidas para profundizar los problemas que tiene la economía boliviana. Muchísimas gracias, doctor, por esa primera intervención. Le voy a solicitar, por favor, doctor, podamos hacer la segunda conexión, ya que estamos a muy poquito tiempo de concluir esta primera parte. En la segunda parte, y es el tema al que vamos a ingresar precisamente, está en función a lo que ya señalaba el doctor Carlos Romero el día jueves anterior, en explicar algunas propuestas que el mismo presidente Evo Morales en el programa anterior del día domingo hizo referencia a algunas alternativas de cómo se podría sustentar y mejorar la economía en nuestro país, haciendo algunos ajustes en lo que respecta el manejar algunos gastos que tenemos en nuestro país, tales como la compra de líquidos, por ejemplo, es decir, de combustibles, por la forma como se está haciendo. Esto podría tener importantes reducción en el ámbito económico y podríamos tener dinero incluso para favorecer a otros sectores con incrementos de algún tipo de bono. Doctor, muchísimas gracias por estar en este contacto el día de hoy sábado. En Leales siempre, traidores nunca. Hemos comenzado con esa primera declaración que hace el presidente Luis Arce en relación a la queja del presupuesto general del Estado reformulado. Pero, ¿cómo está Bolivia en este momento en situación económica, doctor? Antes de ingresar en esta propuesta de emergencia para rescatar el proceso de cambio para salvar Bolivia, ¿cómo está económicamente el país al momento, doctor? Una vez más, adelante, lo escuchamos. Bien, Ramiro. El año 2019, el Producto Interno de Bolivia era 42.000 millones de dólares. El año 2020 se produce la crisis sanitaria y los desaciertos del golpe de Estado en materia de gestión económica. El mundo cae en su PIB 4%, Latinoamérica 8.3% y Bolivia 8.8%. ¿Qué significa eso? Que de 42.000 millones de dólares del PIB del 2019, el 2020 caemos casi un 10%, ¿no? Es decir, caemos a una cifra de algo más de 37.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso en términos de recuperación económica? Que el 2021, el 2022 y el 2023 nosotros deberíamos haber alcanzado un promedio de crecimiento económico de 7%. Y hemos estado muy lejos de alcanzar ese promedio. Con los promedios de crecimiento que vamos a ver, ahora sí sería importante poner un gráfico de las proyecciones de crecimiento de Bolivia. Vamos a ver que las proyecciones de crecimiento señalan que hasta fin de año, con 2% de crecimiento en la gestión 2023, nosotros apenas habríamos logrado recuperar el Producto Interno Bruto que teníamos el 2019. En otras palabras, 4 años la economía nacional ha estado estancada.
estamos en una situación de estancamiento económico. Si vemos el gráfico, Ramiro, de proyecciones de crecimiento para Bolivia 2022-2024, vamos a poder hacer la explicación. Ahí está precisamente ese gráfico. En la barra verde de la parte izquierda de la pantalla, nosotros vemos el año 2022. ¿Cuánto había proyectado de crecimiento el gobierno nacional el año 2022? Proyectó 5.10%. ¿Cuánto es el crecimiento que alcanzó Bolivia el año 2022? 3.48%. ¿Cuánto proyectaron los organismos internacionales que Bolivia iba a crecer? 3.10%. Es decir, los organismos internacionales han estado más acertados que la proyección del gobierno nacional. En el año 2023, en la presente gestión, el gobierno anunció una proyección de crecimiento de 4.86% del Producto Interno Bruto con relación a la gestión 2022. Los organismos multilaterales como el Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, proyectaron un crecimiento que más o menos oscilaba entre 1.8 y 2.1%. 2%, digamos, redondeando el promedio. A mitad de año, Ramiro, el gobierno se ha retratado y ha dicho, ya no va a ser 4.86% nuestro crecimiento, sino va a ser 3%. Pero resulta que en pocos días más vamos a cerrar este año y el crecimiento económico va a estar en el orden del 2%. Es decir, otra vez, lo que había proyectado el gobierno es muy inflado con lo que vamos a alcanzar de crecimiento real. Y otra vez, ¿quiénes están más cerca de acertar en la cifra de crecimiento? Los organismos multilaterales y no la proyección del gobierno nacional. Bien, ¿qué significa esto? Este crecimiento del 2% en la edición 2023 no alcanza para reactivar la economía. Teníamos que haber estado en 7%. ¿Qué ha dicho el gobierno, Ramiro? Permanentemente. El contexto internacional no nos ayuda, el contexto internacional es desfavorable. Nosotros veamos qué pasa con el contexto internacional. Decíamos, el 2020 se paraliza el mundo y el 2021 se reactiva el mundo. Entonces hay mucha demanda de materia prima y commodities en el mercado externo desde la gestión 2021. Vamos a poner unos ejemplos. Cuando hay mucha demanda de los países del norte, de los países industrializados, para los países del sur, relativo a materias primas, alimentos, etcétera, más bien los precios suben. Cuando sube la demanda, suben los precios. Y los precios han subido más que nunca. Vamos a demostrar objetivamente con base en información de fuentes combinadas, pero que básicamente se las puede verificar en publicaciones del Banco Mundial, del BID, de la CAF, etc. Si vamos al siguiente gráfico, Ramiro, que dice gas natural, precio internacional, ¿no? Ahí vamos a ver en la gráfica, evidentemente, que tenemos en la pantalla, que el precio del gas natural el 2019 por BTU, BTU es British Thermal Unit, o sea, la unidad de medición del gas natural en la bolsa de Texas, que es la que rige para Latinoamérica. La Brent es la que rige para Europa. En la bolsa Texas, ¿no es cierto? El BTU, el 2019 estaba en $2.65 por BTU. Como ustedes pueden ver,
eh, en el cuadro, en la cifra que aparece en rojo, más hacia la izquierda, correspondiente al año 2019. El 2021, la cifra ha alcanzado $5.07 por BTU. Es decir, más de 40% de incremento con relación al 2019. Aquí hay que hacer un comentario entre paréntesis, Ramiro. Se podrá decir, sube el precio del gas, o sea, captamos más dinero por el precio del gas, pero también sube el precio del combustible que tenemos y que importar. El razonamiento es correcto. Pero lo que yo quiero significar, hasta el año 2021, la balanza energética en Bolivia era positiva. O sea, obteníamos más vendiendo gas que importando combustible. El año 2022, ¿qué ha pasado? La unidad BTU sube a $8.14 por BTU. Comparemos la cifra del 2019, que está en el margen izquierdo, 2.65 por unidad de BTU, con la del 2022, 8.14. ¿No es cierto? O sea, la diferencia es notable. Vamos a otro producto, el oro. El año 2019, el oro tenía una cotización por onza Troy, como vemos ver en el gráfico, $1,479 por onza Troy. Es la cotización del mercado internacional. El 2021 sube a $1,947 por onza Troy. Y el 2022 sube a $1,992 por onza Troy. Ahí las tres cifras las tenemos a la izquierda en la pantalla, la del 2019, 1,479. Al medio, la del 2021, 1,947. Es decir, $500 más que en la gestión 2019. Y el 2022, 1,992, sube todavía otros $50 adicionales. Es decir, casi $600 más que en la gestión 2019. Entonces está demostrado que más bien los precios internacionales han salvado la economía nacional en los años 2021-2022. Pero sigamos viendo otros ejemplos. Aceite de soya. Precio internacional, ahí vamos a ver en el gráfico, igualito que en el ejercicio anterior, tenemos tres cifras en rojo, ¿no? En la de la pantalla izquierda corresponde al año 2019. ¿Cuánto valía por tonelada métrica el aceite de soya? $875. Gestión Evo Morales. ¿Cuánto valía el aceite de soya por tonelada métrica el 2021? $1,574, gestión de Luis Arce. O sea, en el mercado internacional la soya alcanzó un incremento de casi el 100%. ¿Y cuánto valía la soya el año 2022 por tonelada métrica el aceite de soya? $1,962. Tenemos la cifra más hacia la derecha, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos las cifras del 2021 y 2022, más o menos estamos hablando de un promedio de $1,700 por tonelada métrica de aceite de soya, más del doble de los 875 de la época de los 14 años, del año 2019 exactamente, ¿no? Entonces, obviamente, un incremento exponencial en el precio de la soya que favorece los ingresos por el contexto externo. Harina de soya, el mismo ejercicio, 2019, en el gráfico vamos a ver hacia la izquierda, harina de soya, la tonelada métrica, ahí está el gráfico, costaba $362. El año 2021 sube a $562, sube $200 más con relación al 2019.
y el 2022 sube a $601. O sea, de 362 a 601 en harina de soya hay un incremento de casi 100% entre la época de Evo Morales y la época de Luis Arce en el comercio externo, ¿no? Entonces, con esos ejemplos podríamos hacer más ejemplos. Podríamos comparar el zinc, podríamos comparar la plata, el wolfram. En general, Ramiro, nuestras fuentes de comercio externo son básicamente cuatro, ¿no? Gas natural, luego tenemos minerales y metales, tenemos manufactura, tenemos productos secundarios del bosque, fundamentalmente castaña, y tenemos soya y derivados, ¿no es cierto? Esas son las 5 fuentes principales de comercio externo de Bolivia. En esas 5 fuentes, nosotros vamos a encontrar que los precios han subido el 2021 y 2022. Entonces, no se puede decir el contexto internacional nos ha perjudicado, porque no es verdad. Estamos demostrando con ejemplos que más bien los precios han subido muy por encima del promedio de la época en que estuvo el presidente Evo, donde el contexto económico internacional era favorable porque había buenos precios en general, pero nunca ha sido tan favorable como el año 2021 y 2022. Más bien nosotros hemos desaprovechado la coyuntura internacional favorable del mercado internacional. Bien. Adelante, doctor, siga nomás, adelante, adelante. Por eso es que nuestro crecimiento económico es magro. Pero, ¿qué ha pasado, Ramiro? Hemos tenido balanza comercial favorable, exportaciones en el orden de los 14,000 millones de dólares, pero resulta que el gobierno ha perdido el control del excedente económico, ¿no? El control del excedente económico que siempre estuvo a cargo del Estado en la época de los 14 años, se lo ha perdido, ¿no? Entonces, si bien se han exportado 14,000 millones de dólares, el excedente económico que controla el Estado boliviano no está más que en el orden de unos 4,000 millones, es decir, un 25%, en el mejor de los casos, 25%, ¿no? En la época de Evo Morales, el control de excedente del comercio externo era 60%, ¿no? Entonces, como ha circulado dinero en el país, pero el Estado no ha controlado el excedente, ¿qué ha hecho el Estado para cubrir sus obligaciones? Ha recurrido a los préstamos. Préstamos internacionales y préstamos nacionales. Y eso nos ha ubicado en una situación de riesgo país. El presidente Arce ha dicho en su mensaje de unos días atrás, 10 días atrás, dijo, al cumplir 3 años de gestión, este año vamos a culminar como la tercera economía más exitosa del mundo desde el punto de vista del crecimiento económico de acuerdo a los organismos internacionales. Yo hasta ahora no me explico por qué ha dicho eso el presidente Arce. Mire, Ramiro, si vamos al siguiente gráfico, vamos a ver la situación del riesgo país del Estado Plurinacional de Bolivia y vamos a tomar datos comparativos de enero del 2015 a noviembre del 2023. En ese gráfico que dice riesgo país, nosotros vamos a visualizar con mucha nitidez, ¿no es cierto?, que el riesgo país primero es una calificación que hace el sistema internacional. Ahí tenemos el dato, el riesgo país del Estado Plurinacional de Bolivia. En la época de Evo Morales, decíamos, el riesgo país es una calificación. Ahí está precisamente.
una calificación que hace el sistema internacional que dice precisamente cuándo un país es seguro para las inversiones, para los préstamos, y cuándo un país es un país de riesgo. ¿Qué utilidad práctica tiene esto? Cuando el riesgo país se califica con mucho puntaje, hay mucho puntaje de riesgo, entonces quiere decir que la economía está mal de ese país, que no tiene reservas, que no tiene dinámica económica, que no hay inversiones, entonces los préstamos se encarecen y las inversiones extranjeras también se encarecen y piden garantías. Nosotros antes, en la época de Evo Morales, pedíamos garantías al inversor extranjero, le hacíamos firmar una boleta de garantía. Ahora, cuando el riesgo país nos ubica como un país de riesgo, precisamente es el inversor extranjero el que pide al Estado que le firme una boleta de garantía. Vamos a ver, en la época de Evo Morales, el riesgo país nunca fue superior a 300 puntos. El 2019, 296 puntos. ¿Pero por qué el 2019, Ramiro? Es natural, era año electoral. Siempre el riesgo país sube cuando hay una coyuntura electoral, pero 296 puntos es pues lo mínimo. No éramos país de riesgo, ¿no? Solamente había una situación de incertidumbre por el tema eleccionario del 2019. Después, nosotros fuimos ubicados más bien como por los organismos internacionales como un país de desarrollo intermedio, como un país que no presentaba riesgos para la inversión y para los créditos. ¿Qué ha pasado? Hasta noviembre del 2023, que tenemos la última calificación, nosotros hemos tenido una calificación de 1982 puntos como riesgo país, noviembre del año 2023, en este mes, ¿no? Si vamos al siguiente gráfico, Ramiro, vamos a ver ahí unas barras echadas que dice riesgo país a nivel regional. Compararemos esa calificación de Bolivia, ahí está el gráfico de estas barras echadas, que parecen rompemuelles en una carretera. Una amiga colombiana me decía de los rompemuelles son los policías echados, me decía. Bien, eso para matizar un poco. Si ustedes ven, Uruguay dice 81 puntos, Perú 174, Paraguay 203, México 361, Ecuador 1759. Usted sabe, Ramiro, que han matado a un candidato a la presidencia en Ecuador, que la seguridad ha sido rebasada, que la mafia albanesa se ha instalado y está pulverizando el tema del narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador. Eso lo ha hecho un país de riesgo. Luego aparece Colombia, 299 puntos, Chile 149, Brasil 220, Bolivia 1712, ya en noviembre. A nivel regional, 1712. Esta es la recalificación de Bloomberg. La anterior era de JP Morgan. Argentina dice 2.526 puntos. Ahí está la última barra echada. Argentina, 2.526 puntos. A ver, Ramiro, yo le hago una pregunta, permítame ser confianzudo y el entrevistado ahora se vuelve entrevistador. Yo le hago una pregunta, Ramiro. De todas estas barras echadas, ¿cuáles son los 3 países que ahorita están en mayor situación de riesgo en la región, calificados por el sistema internacional? Ahí se puede visualizar. Por lo visto está Ecuador, está Bolivia y Argentina. Exactamente, o sea, estamos entre los 3 países de mayor riesgo. Y Luis Arce nos ha dicho, estamos entre los 3 países de mejor economía en el mundo. Yo no me estoy inventando, hay que revisar el audio de su discurso, mensaje de tercer año de gestión. Estamos en tercer lugar en el mundo, nos ha dicho, y usted está viendo, estamos entre los 3 países de mayor riesgo, ¿no? Y claro, usted vea, Ecuador y Argentina de paso están en año electoral, y yo le decía, siempre en año electoral sube el riesgo país porque hay incertidumbre sobre qué va a suceder con el nuevo gobierno. Entonces, Bolivia
que no está en año electoral, está en 1.712 puntos. O sea, yo creo que si en Ecuador no hubiera estado en año electoral, Bolivia estaría penúltimo en riesgo país. Es la situación terrible. Y fíjese, yo le decía a Ramiro, el riesgo país implica dos cosas. Primero, los préstamos se hacen caros. Las tasas de interés suben. Y Luis Arce solo acude a préstamos, préstamos, préstamos. Segundo, la inversión extranjera se hace difícil. Ya no le puede pedir letra de garantía a usted al inversor extranjero. Más bien, él le pide una boleta de garantía al Estado que está en riesgo para poder hacer su inversión. Porque si su inversión no tiene seguridad jurídica, se cobra más bien la boleta de garantía que le exige al Estado. Veamos en el siguiente gráfico, vamos a ver unas barras ya verticales. En vertical, el siguiente gráfico dice inversión extranjera directa. Por sus siglas se resume como IED, ¿no? El cuadro